Amén, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga la casa de cada uno. Quiero compartirles una palabra en la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y un versículo de Habacuc, solamente una parte, Habacuc 3:9. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo, leo el 19 y el 20. Vamos desde el 18. Segunda de Corintios 1, 18 dice: más, como Dios es fiel, yo no sé cuántos creen que Él es fiel, Dios es fiel, es confiable. Estuvimos hablando del concepto de la fidelidad, no es como los hombres. Quiero, antes de continuar con la lectura, que le demos lugar al Espíritu Santo, porque cuando hablamos de fidelidad, quizás el que sufrió infidelidad, el que ha visto la deslealtad en el hombre, que por lo general es tan común, el que lo ha visto de un padre, bueno, ahora tiene conflictos a creer en la fidelidad, a confiar de nuevo. Pero quiero que abras tu corazón, tu espíritu, y que confíes nuevamente, que confíes en Dios. Dios es fiel. Lo tenemos ahí, versículo 18. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no, o sea, no es cambiante, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien es sí en Él. Porque todas las promesas, atención al versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Leo el 21 también: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Añade el versículo 22 que Dios nos ha sellado con el arras del Espíritu. Dios nos confirmó las promesas, la totalidad de las promesas con su Espíritu. Es una palabra muy poderosa, hermanos. Estamos en tiempos donde no tenemos seguridad, no estamos seguros del día de mañana, no lo tenemos de la política. No es un problema argentino, es un problema general en la sociedad. No hay confianza en los políticos, no hay confianza en el hombre. Como decía antes, muchos no confían en su pareja, en su esposo o esposa. Los hijos no confían en los padres no confían en los hijos. Es una experiencia que tiene que ver con el haber recibido deslealtad, el haber visto cosas extrañas, turbias. Las heridas y tantas cosas han generado en el corazón del hombre desconfianza. Uno vuelve a confiar y vuelven a fallarte, y vuelves a confiar y vuelven a fallarte. Vamos el sábado, dice el padre, a tal lugar, y el sábado no hubo dinero. Y cosas así van sucediendo una y otra vez, van generando desconfianza. Pero me gusta, como dice el versículo 18, Dios es fiel. A pesar de que la fidelidad no es algo de lo que estés, no lo veas en tu entorno, no lo veas todo el tiempo, Dios sigue siendo fiel. El libro de Habacuc 3:9, la segunda parte del versículo dice: los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Es tremenda esa palabra. Hombres que oyeron de la promesa de Dios pueden decir más tarde: los juramentos fueron palabras seguras, confirmando la veracidad de las promesas de Dios, de los juramentos, de sus promesas. Las profecías
fueron palabras seguras. Lo que Dios habló es palabra segura. Yo no sé si alguno lo cree ahí. Lo que Dios ha hablado, yo no sé cuántos tienen promesas de salvación. En alguna ocasión el Señor te ha hablado y tienen la seguridad de que toda tu casa será salvo. Bueno, eso es una palabra segura. Dios va a obrar a favor de tu casa. Los que han estado enfermos alguna vez y hemos clamado al Señor, pudimos comprobar tantas veces cómo las palabras de salud, de bienestar, cómo el Señor nos ha sanado, y podemos decir hoy las promesas de Dios, sus juramentos son palabras seguras. Cuántas veces el Señor nos ha socorrido, nos ha bendecido. Estábamos en la noche oscura, no había para el día de mañana y el Señor proveyó una y otra vez. Las promesas son palabras seguras, son palabras seguras. Yo creo de que toda la iglesia, todos nosotros, hoy la iglesia, el pueblo de Dios, los hijos, los que se mantienen fieles, así como Dios es fiel, los que se mantienen fieles a Él, van a experimentar que las promesas que Dios te ha hablado son palabras seguras. Las palabras de avivamiento, los propósitos de Dios, lo que Él te ha hablado, la visión que te ha dado, se va a cumplir. Porque Dios es fiel y Él cumple a sus palabras. Él va a mostrarnos el cumplimiento. Me gusta Habacuc, estaba en el capítulo 3, el capítulo 2, los primeros versículos, dice que esperes, porque lo que Dios ha hablado sin duda se va a cumplir, no se tardará. Vamos, yo pido por favor todos ahí meditando, ¿cuántas palabras Dios te ha hablado? Quizás tu experiencia es como la de Habacuc, todavía no se cumple. Habacuc estaba enojado y quejándose porque estaba con la Biblia, como muchas veces nosotros, y veía promesas y promesas y otras promesas y no veía el cumplimiento, pero Dios viene con una respuesta. Se apresura la palabra, se va a cumplir, no fallará, no tardará, se va a cumplir. Esa palabra, las palabras que Dios nos ha hablado, se van a cumplir. Y hoy, hermanos, en todo ese planeta Tierra, este universo lleno de desconfianza, podemos saber nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, que hay uno que no falla. Quizás no encuentres muchos, no encuentres miles o cientos de miles, no te encuentres rodeado de gente confiable. Pero quiero que, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, ¿se acuerdan? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Desde el principio Dios es confiable, es fiel y sus palabras se van a cumplir. Quiero animarlos a todos aquellos que están esperando en promesas, que quizás hoy están hasta desanimados. Confía, porque Dios es fiel. La lectura de Corintios, primer versículo 18, habla de esa fidelidad de Dios, habla de esa veracidad y confianza que podemos tener en los sí de Dios, en los amén de Dios, en las palabras de Dios, en su juramento. Puedes tener la confianza. Esto es obviamente por medio de la fe. Puedes tener la confianza en tu mente, en tu corazón, de que vas a recibir lo que esperas. Vas a recibir lo que Dios ha hablado. Por supuesto, no tenemos nuestra confianza en sueños propios o personales o promesas de hombre. Nuestra confianza está en esas promesas de Dios. Y habla de que Jesús, nuestro Salvador, es el amén. Un término que quizás no todos conocen. El amén a las promesas. Amén quiere decir así sea. Lo decimos muchas veces en nuestras oraciones. Lo decimos cuando alguien nos dice algo, o una palabra de Dios, una promesa, y nos agrada y la queremos, decimos amén. ¿No les ha pasado? Hasta a algunos les ha pasado en la escuela. A los cristianos de viejos les pasa en la escuela. Cuando la profesora hiciste la tarea, amén. O en el trabajo, es una palabra que a veces está en nuestros labios, sale como una confirmación. Bueno, todo el Antiguo Testamento lleno de promesas, pero como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, lo dio, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esta palabra, ese amén de la palabra de Corintio está relacionado a esta promesa cumplida en Romanos 8:32. La promesa más grande, la promesa de salvación, la promesa de que Dios enviaría a un Salvador, a un puro, a alguien sin pecado en nuestro lugar, tomando nuestro lugar, es mucho más grande y mucho más profunda y costosa y dolorosa que cualquiera de las otras promesas, de las miles de promesas. Lo que dice Romanos es que si Él nos dio la promesa más grande, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? No sé si lo entiendes. No es que Dios está dándote y tenés que ir de a poquito para alcanzar las más grandes, como muchos títulos son graduales. Tienes que ir avanzando de a poco para lograr el título mayor, para lograr la meta. No, Él ya nos dio su Hijo, Él ya nos dio su promesa más grande, así que puedes estar seguro de que Él te va a dar todas las cosas. Por eso dice que Él es el amén. Si Él ya cumplió con esa promesa del Salvador, ¿se acuerdan de la primera hoja de la Biblia? Adán y Eva meten la pata, pecan. El Señor hace un sacrificio allí y le habla claramente de que un hijo de esa mujer, un descendiente de esa mujer, iba a aplastar la cabeza del enemigo, iba a vencerlo. Así que tenemos una promesa cumplida en Éxodo capítulo 12 y 13, allí la fiesta de la Pascua, un Salvador. Toda esa fiesta representaba que un día Dios iba a enviar un Salvador. Así que tenemos nosotros, no como aquellos profetas. Hace un momento antes de empezar la reunión me acordaba esa palabra que el Señor le habló. Bueno, la tenemos en las Escrituras, profetas de la antigüedad, hombres de Dios con todas las letras, hombres fieles que vieron cosas pero no las alcanzaron. Dios las tenía reservadas para nosotros. Así que, hermanos, todas las promesas que tienes ahí en tu Biblia, de tapa a tapa, son para ustedes. Son para tu casa, son para tu familia, son para cada uno de nosotros. ¿Cómo no son promesas? No es para ingenuos, no es para gente que espera ingenuamente que algo suceda. No, es una promesa fiel. Van a suceder, se van a cumplir todas sus palabras. Y esa promesa en Corintios nos habla de 3 cosas que Dios ha hecho y es la confirmación. Tienes que tener esa seguridad. Quizás hoy estás inseguro en las finanzas, estamos en tiempos difíciles. Hace unos meses o un añito estábamos en plena pandemia, fueron 2 años muy difíciles, donde las noticias eran todos los días. Yo no sé si se acuerdan, todos los días el primer muerto o el primer enfermo de COVID en una ciudad. Yo me acuerdo cuando llegaron acá a Rosario, un turista, y luego el primer enfermo en San Lorenzo, en Bermúdez, en Baigorria. Y hubo un tiempo donde seguramente estábamos inseguros de si íbamos a sobrevivir. ¿Cuántos hermanos pasaron por el COVID? Orábamos y confiábamos en las promesas de que Él nos iba a guardar, de que Él nos iba a liberar, las promesas de sanidad, y era todo el tiempo estar orando porque teníamos una batalla contra nuestras vidas. Gracias a Dios, gracias al Señor y su misericordia, toda la iglesia pudo pasar adelante. Todos, aún los viejitos que eran grupos de riesgos, gente complicada en la iglesia por su salud o sus años, pudieron atravesar esa prueba difícil. Hoy quizás la prueba es en las finanzas. Hoy la prueba, lo que te asusta, lo que te tiene despierto quizás es la inseguridad, situaciones en la familia, situaciones en el matrimonio, con los hijos, vicios, deudas, yo no sé cuáles.
peligros, amenazas de desempleo, la devaluación. Yo no sé cuáles son las amenazas, no creo que sea una sola, son muchas quizás. Pero para cada una de ellas tienes cientos de promesas de Dios, de que Él va a ayudarte, de que Él va a fortalecernos, de que Él va a estar con nosotros, de que Él va a estar en nosotros también, de que va a fortalecernos, que nos va a dar la victoria como veíamos la semana pasada. Ahora, a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que tienen a Cristo en el corazón, ahí la palabra de Corintios habla de 3 cosas fundamentales. Primero, nos ungió. El que nos ungió es Dios, dice el apóstol Pablo. La unción era un momento trascendental en la historia de la persona ungida, de la familia y aún de la nación. ¿Recuerdan cuando el Señor envía a Samuel a casa con una instrucción bien clara, a casa de Isaí de Belén, porque vas a ungir a uno de sus hijos? Dios había rechazado a Saúl y se vas a ungir. Y lleva su redoma de aceite y derrama del aceite sobre la vida de David, sobre la cabeza de David. En ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. La palabra nos relata la unción poderosa, la valentía que tenía este hombre, el coraje, su forma de hablar. Luego lo vemos en las canciones, en los salmos, sus oraciones. Un hombre poderosísimo. ¿Qué pasó con David? Que pudo vencer la pobreza, la ruina, que pudo vencer el caos familiar. Recuerden que aparentemente, por lo que vemos en la palabra, ni siquiera su papá tenía algún amor por él en este momento tan importante. Ni siquiera lo llamó a la celebración en su casa. Eran ungidos y cuando venía ese aceite, esa unción, las personas eran apartadas para Dios. Esta semana con los que están en Pescadores estuvimos estudiando esto, cuando se ungieron Aarón y sus hijos. Aarón, hermano de Moisés, fue sumo sacerdote y sus hijos fueron ungidos, apartados para el servicio. Estos hombres ya no podían hacer otra cosa que aquella tarea para la cual habían sido ungidos. Una palabra paralela en 1 Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos la unción. Vamos, dígaselo a alguien. Si estás ahí con gente cristiana, con algún creyente, dile: nosotros tenemos la unción. Él nos ha ungido. Quizás no ha recibido todavía el hablar en lengua, los dones, pero hay una unción previa, la unción que viene cuando nosotros recibimos a Jesús en el corazón. Algunos teólogos lo llaman la unción del leproso. Cuando somos ungidos, cuando Cristo viene a nosotros, cuando el Espíritu Santo nos marca, es una señal espiritual en nuestras vidas. Nos unimos históricamente a aquellos grandes ungidos. Dios tiene grandes propósitos para con cada uno de nosotros, para con cada uno de los que están ahí. Dios los ungió, y cuando los ungió, no los ungió para que la pasen bien y en casa, para que tengan lindos cultos. Dios hizo cosas poderosas con los ungidos, como lo va a hacer en este tiempo. Compartimos entonces esa misma unción con los hombres del Antiguo Testamento, con Jesús el ungido, con los apóstoles. Esa misma unción está sobre nosotros. Dios nos ungió. Así que todo lo que ya están ungidos, puedes tener esa certeza. Falta todavía un poco más, pero puedes tener esa certeza de que esas promesas, esos juramentos, esas palabras son para vos sí y amén. No es que están en duda, no es que para algunos y para otros no, son todas sí y amén. Tienes esa seguridad, has sido ungido y la promesa es para vos. Lo segundo dice: nos ha sellado. El sello tiene que ver con una identificación que todavía se hace en algunas cartas
casi ya informales, familiares, de una invitación, de un cumpleaños de 15, un casamiento. He visto esa cera que se pone sobre el sobre y ese sello, una marca, las iniciales de los novios, para llevar esa invitación a la familia. Bueno, en tiempos antiguos ese sello era con el anillo del rey. Nadie podía tocar esa carta o ese documento más que el remitente, el remitente o el emisor. Solo el destinatario, lo voy a decir así, solo el destinatario podía abrir esa carta. Había un sello que lo identificaba esa carta. Bueno, hermanos, dice que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Es una marca en tu vida de que eres un hijo de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús, aquella mujer que dijo: sana mi hija está sufriendo? Y Él dijo: no, la sanidad, la liberación es el pan de los hijos. Su hija estaba atormentada, pero dijo: lo que yo tengo es para los hijos. Así, hermanos, puedes tener esta certeza, primero porque Cristo mora en ti. Ella ha ungido tu vida con el Espíritu Santo. Puedes tener, segundo, esa certeza y esa seguridad de que vas a ver el cumplimiento de todas las palabras de Dios, porque Él te ha sellado, Él te ha marcado, te ha identificado. Eres un hijo de Dios. Por eso a veces el enemigo puede tocar a uno, a tu lado, a la derecha, a la izquierda, como dice el Salmo 91, pero no puede llegar a nosotros porque hay un sello, una marca espiritual en el corazón de los cristianos de que somos hijos de Dios. Hemos escuchado muchas veces testimonios de cómo el Señor ha librado a hermanos de ataques espirituales y pudieron saber, pudieron ver gente alrededor, pudieron ver que estaban guardados, cubiertos por la sangre de Cristo. Él nos ha sellado. Lo tercero, entonces, nos ungió, nos selló, nos identificó. Lo tercero habla del arras. Nos ha sellado con el arras. Arras es una palabra que quizá no utilizamos, pero sí utilizamos un sinónimo. Arras se extrae del lenguaje comercial del tiempo bíblico. Cuando se iba a hacer una transacción económica, especialmente de un gran monto, se hacía un pago por adelantado. Quizás, como nosotros lo llamamos, una seña. Hoy en los acuerdos legales habla de una cuota inicial. Esa cuota inicial o esa seña que hacemos nosotros en el pago de un vehículo, de un terreno, de una casa, no sé, de algo costoso, es la marca o la señal, la seguridad la tiene el otro de que vas a ir con el resto del dinero para hacer adquisición de ese vehículo, casa o de ese bien. El arras entonces es se me fue la palabra, una seña. Y bueno, algunos sabrán que esto quizás no parece tan confiable para nosotros, porque ¿cuántos perdieron la seña alguna vez? Perdimos la seña. Yo alguna vez la perdimos. Señamos algo y después no nos alcanzó, no se dio el crédito, el que te iba a prestar no te prestó, no sé, perdiste la seña. La seña, como sabemos, no se devuelve, la pierdes. Pero no es así en un acuerdo con Dios, en un acuerdo de Dios con nosotros, en un pacto de Dios con nosotros. Él nos dio el Espíritu, Él nos ha ungido, nos ha dado del amor de Cristo en nosotros. Y Él la seña o el arras, la confirmación de que te va a dar todas las cosas. Acuérdense, volvemos al concepto de la fidelidad de Dios. Puedes estar confiado de que si ella puso a Cristo en tu vida, si ya has recibido a Cristo, si te ha marcado,
si te ha identificado como cristiano, como un hijo de Dios, entonces Él ya te dio también el arras, la seña de que te va a dar todas las promesas. Yo creo que todos acá hemos recibido y disfrutado de bendiciones de Dios, de promesas de Dios, y aguardamos todavía el resto. Estábamos esperando, yo no sé cuánto esperan otras promesas, estamos esperando algunas que no vienen, no las hemos alcanzado todavía, pero hoy confiamos como Habacuc de que Él nos va a dar todas las otras promesas. Así que, hermanos, Él nos ungió, Él nos selló, nos marcó, y Él nos dio el arras, un adelanto de que va a darnos todas las cosas, y por supuesto también la salvación futura. Así, hermanos, en este tiempo de tanta inseguridad en todos los ámbitos y áreas de la vida, puedes tener la seguridad de que Dios va a bendecirte, que Él va a ayudarte. Recuerdo las palabras de Josué y Caleb, esos dos viejitos de 80 y tantos años. Habían pasado ya más de 40 años cuando ellos habían oído la palabra de Dios que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Hubo complicaciones, y algo quiero hablarles ahora de eso. Hubo complicaciones, los otros 10 espías trajeron un mensaje negativo, no creyeron, no confiaron, y la promesa se prolongó, se extendió el tiempo de unas jornadas a 40 años. Pero ellos decían, todavía estamos fuertes. Y fueron a los 80 y tantos por el territorio que Dios le dio, Jericó y las demás ciudades. Y termina casi al final del libro de Josué diciendo, todas las buenas promesas de Dios se cumplieron. Todas las promesas se cumplieron. Estos dos llegaron a viejitos y decían, todo lo que Dios nos habló, todo se cumplió. Tremendo. Hermanos, Dios va a hacerlo con nosotros también. Solo tienes que mantenerte fiel. Tienes que guardar su palabra. Todo pacto, todo acuerdo tiene condiciones. Y las promesas de Dios también tienen condiciones. No son para todos, aunque en la intención de Dios, en su amor, Él la quiere para todos. Dios no hace acepción de personas. No es como algunos padres que son tan evidentes, y me enoja. Yo procuro siempre tratar de ser igual. Tenemos 4 hijos con la pastora, de que todos se sientan amados, de todos recibir el cariño, el afecto, regalos y todo lo que ellos necesitan por igual. Pero hay padres que hacen una diferencia, no sé si alguno lo ha sufrido, una diferencia enorme entre unos y otros. El apóstol Santiago habla de que aún dentro de la iglesia muchos también hacen acepción de personas. Pero Dios no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Y sus promesas son para todos. Sí y amén. Pero, hermanos, las promesas se hacen efectivas en nosotros cuando obedecemos. Las promesas son para los fieles, para los obedientes. Las promesas de Dios tienen condiciones. Una de las que me ha impactado hace muchos años, quizás año 2004, 2003, recuerdo mientras estaba leyendo la palabra, Juan 15, 16, dice que Él nos va a dar todo lo que pidamos. Todo lo que pidamos, y nos encantan promesas como esas, pero le estoy diciendo solo parte del versículo. Dice que cuando nosotros tengamos fruto y el fruto permanezca, pidan todo lo que quieran y se les dará. Tenemos en nuestras manos el poder alcanzar cualquier cosa que se te ocurra o que pidas. Pero tienes que trabajar en la obra de Dios, tienes que ganar almas. Otras, por ejemplo, dice pidan, pero pidan con fe, no dudando. No es solo pedir, no es solo desear, arder de envidia. Como dice Santiago, piden mal.
Deuteronomio 28, acontecerá que cuando obedezcas todas estas palabras, las bendiciones te alcanzarán. Tremendo, siempre quiero animar a la iglesia, esa palabra es muy conmovedora, todas las promesas son tremendas, tremendas, emocionantes, se te pone la piel de gallina, nos emocionamos, ahí el espíritu está encendido al escuchar promesas tan grandes. Pero primer versículo dice que cuando obedezcas, cuando las obedezcas, y hermanos, esas condiciones, no es solamente aquellos 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios, no tengas imágenes, no te harás imágenes, honra a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio, no es solo aquellos 10 mandamientos, como condiciones hay varias en la Biblia y las tienes que conocer. Hay directivas bien claras de Dios, de amar a la iglesia, de amar a los hermanos, de orar, de velar por la iglesia, de trabajar por la iglesia, de trabajar por la unidad, de guardar sus mandamientos, sus preceptos. Hay bendiciones muy grandes para tu casa y tu familia, pero tienes primero entonces que poner tu casa en orden bajo los parámetros bíblicos. ¿Se acuerdan allí en Efesios? Dice, el marido debe amar a su esposa, la esposa debe respetar a su esposo, los padres deben bendecir, proteger, instruir a sus hijos, los hijos deben obedecer a los padres. Entonces, cuando ponemos nuestra casa en orden, viene la bendición de Dios sobre nosotros, viene el favor de Dios sobre nuestra casa. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Queremos prosperar, avanzar en todas las cosas. Bueno, hay que guardar la palabra, hay que ser fieles al Señor, hay que ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Entonces Él abre las ventanas de los cielos. Nos encanta eso. Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Sí, pero hay una condición. No le robes a Dios. No le robes a Dios. A los jóvenes quieren bendición, quieren larga vida, quieren gozar del favor de Dios. Honren a sus padres y a su madre, honren a sus padres, respétenlos, háganlos quedar bien en todo lugar. Entonces esas bendiciones van a venir sobre nosotros. La iglesia queremos un avivamiento. Me encanta, esta mañana oramos allí Joel capítulo 2, de la mitad del capítulo en adelante, tremendo. Voy a restaurar, voy a restablecerlos, voy a llenarlos de gozo, de alegría, nunca más serán avergonzados. Voy a derramar del Espíritu Santo, sí, pero primeros versículos dice, arrepiéntanse, vengan al altar, lloren. Entonces viene la respuesta a la promesa de Dios. Puedes tener seguridad en esas promesas, pero tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que ver qué pide Jehová de ti. ¿Se acuerdan? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Saben ese versículo? Hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Dios. Él está pidiendo que la iglesia sea una iglesia de fuego, una iglesia encendida, una iglesia apasionada. Él está esperando de nosotros, así como le hemos puesto condiciones a nuestros hijos para darles cosas que ellos esperan. Querer celular, bueno, le dije el otro día a alguien de la casa, no te lleves ninguna materia. Bueno, veo el año que viene, me dijo. Y así pasa con nosotros. Parece chistoso, pero así pasa con gente grande como nosotros. Hay bendiciones de Dios para tu casa, pero todavía no estamos dispuestos a obedecer y posponemos bendiciones. Alguna vez dije, quien retarda obediencia renuncia a bendiciones o algo así parecido. Cuando no obedecemos, estamos renunciando a promesas, a juramentos fieles, a palabras seguras. Hermanos, este es el tiempo de tomar lo que Dios nos ha preparado,
Lo que Dios nos ha dado no es una porción, es miles de promesas. Son palabras seguras, juramentos seguros, confiables. Puede decirlo a viva voz, profetízalo, decláralo a quien sea, porque ellos van a ver a Dios en tu vida. Por supuesto, si estás decidido a obedecer la palabra. Entonces, hermano, la palabra en sí misma es segura, es confiable. Puedes estar totalmente seguro de que ese es el plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida, de que Él tiene ese buen plan, esos buenos propósitos, ese buen destino. Pero hay una condición: cumple su palabra, obedece su palabra y vas a ver como resultado el cumplimiento de las visiones, de los sueños que Dios te ha hablado, de las palabras de Dios. Los vamos a ver, hermanos. Este es un tiempo donde tienes que aferrarte a Él. Tienes que acercarte a Él. Él es el único confiable, fiable. Sus palabras son las únicas seguras. El hombre es cambiante. El hombre muchas veces, hasta con convicción en el corazón, puede decir que sí, pero quizás a veces no puede después. Nosotros tenemos que confiar en Dios, aferrarnos a Él, aferrarnos a sus palabras. Aférrate no solo a sus promesas, yo diría más bien aférrate a sus mandamientos. Recuerdo una vez un pastor en el consejo de pastores relató algo que sucede comúnmente. Terminamos nuestras reuniones y siempre queda alguna Biblia olvidada. Y están en los grupos ahí de la iglesia, alguien se olvidó una Biblia y se suben fotos. Muchas Biblias a veces no tienen el nombre escrito. Y este pastor se encontró con una Biblia NN, no tenía ningún nombre, y empezó a hojearla y encontraba promesas. Y se acordaba el pastor de grandes promesas, iba al versículo y estaban todas marcadas. Una Biblia bien pintoresca, toda marcada, llena de promesas. Pero este pastor contaba de que no encontró ningún mandamiento marcado. Y tenemos a veces el corazón o la mente llena de promesas, pero no los mandamientos. Hermanos, las palabras son seguras, pero hay condiciones. Tienes la unción, estás marcados por Dios como su hijo. Tienes el arras del Espíritu Santo en tu vida, la señal de que Él te va a dar el resto, la totalidad de las promesas. Pero a veces estás escaso de bendiciones, lejos de las bendiciones, no las alcanzan, parecen cada día más lejanos, hermano. Y esto no tiene nada que ver con las cuestiones de nuestro país. Porque hoy puede parecer, bueno, está difícil la cosa. No tiene nada que ver las promesas de Dios con el riesgo país o con nuestra devaluación o con los problemas económicos del país. Hermanos, sus promesas son sí y amén. Es el tiempo, aférrate. Te pido que cierres tus ojos hoy y con todo tu corazón te aferres a sus promesas, que las hagas tuyas, las leas. Me gusta, Josué, siempre lo digo, meditarás en este libro de día y de noche. Cuando estás meditando, estás extendiendo raíces, estás aferrándote a sus palabras. El Salmo 139 habla de cómo su palabra nos alumbra, hace entender. La palabra, dice el apóstol Pablo, actúa en el creyente. Estás cerca de la palabra, meditando, eres iluminado, te aferras, estás cerca a esas promesas, al cumplimiento cada día más. Pero tienes que ir siempre con esa actitud de obediencia, de sumisión, de humildad, y el Señor te va a bendecir. Él te va a bendecir, Él va a bendecir tu casa, Él va a bendecir tu familia, Él va a bendecir tu hogar. Sus bendiciones van a ser parte de tu historia diaria, parte de las promesas experimentadas en casa, en tu hogar. Señor, nos aferramos hoy a ti.
Señor, confiamos en tus palabras, confiamos en tus promesas. ¿Cuántos hay en casa confían en Dios? Aunque no lo puedas ver, confía. Mi vida está pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda. A la sombra de tus alas cantaré. Mi vida está pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda. Y a la sombra de tus alas cantaré. Vamos, dile: mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma se aferra a ti. Vamos, aférrate al Señor, Él es fiel. Él es Mi alma confiable. se aferra a ti. Tu diestra me ha sostenido. Señor, confiamos en ti. Mi vida está pegada a ti. Vamos, dile: tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda. Y a la sombra de tus alas cantaré. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Tu diestra me ha sostenido. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Tu diestra me ha sostenido. Vamos, pídele: Señor, bendíceme. Tu misericordia es mejor que la vida. Mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mejor que la vida. Yo me alzaré mis manos. Mejor que la vida.
Vamos, recuerda esas palabras. Recuerda esas promesas, aférrate. Mi alma se aferra a ti. Sin duda se cumplirán. Sus promesas son seguras, son fieles, se van a cumplir. Solo hoy decídelo con todo tu corazón. Señor, nos aferramos a tus mandamientos. En tus mandamientos meditaremos. Hermanos, todos ahí orando. Hoy es un día de decisión. El apóstol Pablo dice: sus mandamientos no son gravosos. Quizás a alguno hoy puede parecer algunos de esos mandamientos son difíciles, no. Me cuesta, alguno dirá hoy me cuesta, no. Para aquellos que han nacido de nuevo, que tienen al Espíritu de Dios, no son gravosos. Así como uno ha dejado cosas por su pareja por amor. Algunos han nacido sus hijos y dejaron el vicio inmediatamente porque sabían que contaminaba a su bebé, a su hijo. Sus mandamientos, los mandamientos de nuestro Padre no son gravosos. Vamos a decidirle hoy. Decide hoy dejarlo todo para seguir a Jesús. Saber el cumplimiento de todas las palabras. Vas a ver el cumplimiento de todas sus promesas. Vas a poder estar un día como Josué y Caleb diciendo: todo lo que Dios me habló, todo se cumplió. Vamos, dilo: tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Mejor que la vida, mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida, mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida, mejor que la vida. Tu grandeza es mejor que la vida. Vamos, tus labios lo alabarán. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Vamos, no tengas miedo del día de mañana. Aférrate a sus promesas. Mi alma se aferra porque Él va a cumplir. Sin duda lo cumplirá. Sin duda Él cumplirá todas sus